Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Hola, y yo soy Jordi Linares. Hola, Jor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clau? Bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Este episodio de hoy es rumbo a la Met Gala 2023, entonces vamos a hablar de la temática de este año, que es Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. A Line of Beauty. Ay, pues, ¿te gusta Karl Lagerfeld, A Line of Beauty? ¿Cuántos matices hay tan solo en el nombre? Porque si es beauty entendida bajo el ojo de Karl Lagerfeld. Sí, obvio. Está compleja. Está compleja y ha habido quejas. Ha habido quejas del mundo ante este... ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a desmenuzar. A ver, primero quiero que me cuentes tu historia con... O sea, en general, como tu recuerdo de Karl Lagerfeld. Como siento que todos los que nos gusta la moda, obviamente fue de los primeros personajes que tuvimos en la mira o que quizás admiramos en algún momento. ¿Cómo fue tu relación con Karl Lagerfeld? Digamos que obviamente admiro la trayectoria de Karl Lagerfeld y la forma y su forma de ver la moda hasta cierto punto, porque tengo quejas también. Uh-huh. Pero sí admiro cómo se mantuvo muchos años vigente. Otros yo creo que ya al final ya no era tan vigente, pero sí podría decir que de su tiempo laboral prácticamente fue vigente toda su vida laboral y casi toda su vida física, ¿no? Pero también creo que tenía como dos marcas muy explotables para hacer cosas padres, ¿no? Por otro lado, creo que cosas muy conservadoras de la moda vienen de Karl Lagerfeld. Su marca homónima me parece lamentable. Sí. Qué maldad la mía en decir eso. Y bueno, yo no soy nadie para juzgar a Karl, ¿no? Y me pasa un poco como con Alexander McQueen, pero con Karl Lagerfeld no tanto post-mortem, sino desde antes. Su gordofobia me molestaba muchísimo. Y creo que estaba overrated en muchas cosas. Eso es lo que pienso de Karl Lagerfeld. ¿Y tú? A mí me pasó que igual, yo creo que cuando me empecé a interesar por la moda, uno de los primeros documentales que vi fue Lagerfeld Confidential y me acuerdo que me obsesioné con él. Justo me gustaba que fuera este personaje unapologetic, como tan ensimismado en su trabajo. Veía esa biblioteca gigante que tenía, su amor por la cultura, como por las referencias. Y en ese momento de mi vida me enajené con él. Y me parecía impresionante. También cuando alguien está empezando en la moda, es normal que se enajene con Karl Lagerfeld. Completamente. Y entonces, ya después, tomando distancia, o sea, como ya trabajando dentro de moda y pudiendo tomar distancia de esos primeros albores de la moda, me fui decepcionando de él. Justamente creo que, a ver, talentosísimo era. Y me encanta que también tenía esta visión creativa de querer hacerlo todo un poco, de ser él el fotógrafo de sus campañas, de checar hasta el mínimo detalle de la escenografía de su show, de vivir con esta extravagancia de que la moda ya no tenía. Y en cierto sentido es un reflejo más de cómo él perpetuaba estereotipos de la moda que ya no eran vigentes. Que creo que la última década le quedó grande la evolución del pensamiento a Karl. Y ahí fue donde creo que su figura fue decayendo un poco. Estoy completamente de acuerdo contigo en que le quedó grande como la evolución en la moda. También, ahora que estás diciendo esto, me viene a la mente una cosa importante. Karl Lagerfeld yo creo que es de los primeros, si no es que el primer director creativo de una marca, ¿no? O sea, porque había diseñadores. Sí. Pero no estoy tan segura que todos fueran directores creativos. Y Karl hace como redondito el término director creativo porque se mete en todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, él lo lleva un poco más lejos porque no solo es director creativo, es el fotógrafo, es el casi que el stylist, es todo. Pero me gustaba que tenía como una percepción de las marcas que dirigía como muy global, ¿no? Ahora, cuando empieza el discurso de inclusión, Karl Lagerfeld queda chico en la moda y queda un poco
se le respeta por las canas, digamos, porque más vale diablo por viejo que por diablo, digamos. Uh-huh. Y el respeto a su edad y a su conocimiento de moda, y además que él vivió en una época que ya muy pocos de las personas que nos dedicamos a la moda lo vivimos. Sí, y justo de su generación, él fue de los últimos grandes en seguir activo hasta el día de su muerte. Exacto. Y tenía otra cosa que era muy positiva y que estaba rodeado de gente joven con pensamientos más innovadores uh-huh. y sí, como más con causa, digámoslo de una manera, que lo admiraban además y que lo apreciaban muchísimo. Es muy impresionante escuchar a Pharrell Williams hablar de Karl Lagerfeld, porque él no piensa que Karl Lagerfeld le quedó grande la evolución de la moda. Él piensa que Karl Lagerfeld evolucionó la moda, ¿sabes? Entonces, sí. Es ahí cuando te das cuenta que algo estaba haciendo bien, pero por otro lado, yo creo que tenía una bocota muy grande y decía cosas incorrectas que se quedan marcadas en la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es tan controversial el tema. Por eso es controversial. Y entonces, a ver, hablemos ahora sí aterricémoslo a la controversia. A la Met Gala. No, primero vamos a desmenuzar la Met Gala. Perfecto. Y cerramos con la controversia, ¿no? Para dejarlo jugosito al final. Sí. Y bueno, justo... Karl, no tengo el dato exacto, pero es de los... No ha habido tantas retrospectivas así dedicadas a un solo diseñador tal cual, como tan reciente de su muerte. Cuando fue McQueen sucedió. En 2010 murió Alexander McQueen. En 2012 se hizo la Met Gala Savage Beauty dedicada a Alexander McQueen. Y ahora tomó 3 años para que le dedicaran su Met Gala a Karl Lagerfeld. Pero llegó. Bueno, se rumoraba en 2019, Karl Lagerfeld se murió en febrero de 2019 y se decía que en el 2020 la Met Gala iba a ser sobre Karl Lagerfeld y luego pandemia y luego se cancela la Met Gala y entonces pues no. Y creo que a partir de ahí empezaron como con la búsqueda. Justo ahora que dices que te impresionaba su biblioteca súper grande, sí. Que no está abierta al público. Y cuando presentaron en la conferencia de prensa donde Anna Wintour, Pharrell, Silvia Venturini Fendi, Virginie y ¿cómo se llama el de la Met Gala? Y Andrew Bolton. Andrew Bolton. Que además tú estuviste ahí. Ajá. Fuimos, Santiago y yo fuimos y fue impresionante. O sea, sí está obsesionado con esa biblioteca, tiene razón de ser. O sea, es impactante, es gigante, además tiene maniquís con prendas que él hizo que son pero de Fendi, pero de Chanel. Entonces, sí entiendes, cuando estás ahí sentado escuchando a las personas explicar por qué van a hacer la Met Gala de Karl Lagerfeld, no entiendes todo. Dices, claro, sí, tiene lógica, ¿no? Porque además, Karl Lagerfeld fue director creativo de Chanel desde 1983. Es muchísimo tiempo. Y creo que de Fendi desde el... No sé, ahorita te digo. De Fendi desde el 65. O sea, wow. O sea, imagínate. Y se murió en 2019 siendo director creativo de ambas. De las dos. No sé cómo lo logró, pero es de esos grandes logros de Karl Lagerfeld, que fue el primer y único en tener un contrato vitalicio. Uh-huh. Tanto en Fendi como en Chanel. Claro, y además él, según tengo entendido, dejó en Chanel, dejó dicho quién se iba a quedar en su lugar. O sea, heredó, digamos, que el puesto. Que eso no es común. No es normal el poder que tuvo. Y la razón por la que creo que le están haciendo, volviendo a tu pregunta, la razón por la que creo que le están haciendo un homenaje a Karl Lagerfeld es porque sí, son demasiados años de carrera. Era el contrincante número 1 de Yves Saint Laurent. Y Yves Saint Laurent murió hace más tiempo y fue como muy... Bueno, a Yves Saint Laurent se le ha incluido en la exhibición de Dior, sí. Y no se ha hecho una solo de él porque esa la tiene él en su museo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es necesario o no ha sido necesario todavía. Y ha sido de los grandes game changers de la moda, pero justo la diferencia entre cuando murió Yves y cuando murió Karl. Y entonces, todos esos años de diferencia, siguió activo Karl y siguió haciendo muchas cosas por la moda. ¿A cuánta gente no apadrinó? Que de pronto le dio la bendición a muchos diseñadores que hoy son grandes, como a Olivier Rousteing
de Balmain. de Balmain. Él en algún momento dijo que si se imaginaba que alguien podía ser su sucesor, era él. Sí, y también creo que, bueno, a Pharrell le dio, lo avaló también dentro del mundo de la moda. Y ahora vamos a ver el debut de Pharrell como director creativo. Exacto, en junio, un mes después de la Met Gala, más o menos. Y creo que sí, es muy congruente que se le haga una exhibición a él. También creo que este tema tiene que ver con muchas etapas, tiene mucho material para mostrar, ¿no? Y eso también es una forma de darle vida a el tema belleza dentro de como los ojos de Karl Lagerfeld. Y va a haber 150 piezas, entre las que se incluyen, además de indumentaria, también algunos de sus bocetos. Y hacia eso iba también, que logró hacerse tan icónico que hasta los bocetos de Karl Lagerfeld son reconocibles. Sí. Y este es de Karl. Exactamente. Que, de hecho, había unas tarjetas de cumpleaños de Chanel con una Coco Chanel ilustrada por Karl, pero son muy bonitas esas tarjetas, incluso. Ah, sí, a mí me regalaron una que ya venía enmarcada y la tengo cool. ahí en mi oficina. En tu oficina. Y creo que además está padre ver cómo esta retrospectiva de los años que tuvo activos Karl Lagerfeld, empezando por Balmain, y luego cuando estuvo en Patou, y después Chloé, y después Fendi, y después Chanel. Entonces está padre ver quién era, bueno, incluso algunas piezas de su marca, ¿no? Entonces está padre ver quién era Karl Lagerfeld cuando empezó y quién era Karl Lagerfeld al final de su vida, ¿no? Sí, está muy interesante. En términos de diseño, ¿no? Y bueno, en esta, los que curan esta exposición son Andrew Bolton, que es el encargado de las retrospectivas del Costume Institute, del Met, y Amanda Harlick, que es una consultora creativa y también es escritora, que tuvo una relación muy cercana con Karl Lagerfeld, y ella ya estuvo encargada en 2015 de hacer la primera retrospectiva que se hizo de él, la única que se ha hecho hasta ahora, con él en vida aún, y ahora ella está apoyando en esta... Está curando bueno, está ayudando a la curaduría, ¿no? Sí. Como consultora, sí. Empieza el 1 de mayo. Sí. Como siempre la Met Gala. El primer lunes de mayo, que esta vez que cae en 1 de mayo. Día del trabajo. Qué bien, en Día del Trabajo. Y algo que está interesante. Vamos a tener que trabajar y es puente, Clau. No vamos a poder tener puente. No Nunca tenemos puente el 1 de mayo, a menos de que sea domingo. No, pero lunes. No, pero cuando es domingo, el 1 de mayo, el lunes lo tienes. Pero bueno, no es trabajo porque disfrutamos mucho la Met Gala. Bueno, y me gusta que esta vez los ¿cómo se llama? Los anfitriones. Anfitriones son variados, son diferentes a los que hemos tenido, ¿qué tal? Han tenido en otros años, ¿qué tal? Yo que tengo que ver ahí. Y me gusta que está Roger Federer, que está Dua Lipa, que está Micaela Coel. O sea, como que creo que hay una variedad, siento que ¿no? Vamos uno por uno, ¿no? Vamos uno Todos por uno, están interesantes. O sea, Penélope Cruz, evidentemente, es la más Chanel del mundo. Sí. La vistieron, la han vestido mil veces en alfombras rojas. ¿Cuántos años ha sido embajadora de Chanel, Penélope Cruz? Es que desde que yo tengo recuerdo de inicios de los 2000 usaba ya Chanel. Sí, no te podría decir desde cuándo, pero más o menos calculo que como mediados del 2000. Sí, pero bueno, sí, una relación larguísima, entonces es congruentísimo que esté ahí Penélope Cruz. Sí. Bueno, Micaela Coel ha sido una de las voces más importantes, que además justo me parece una gran elección para dar este toque de diversidad a los anfitriones de la Met Gala, porque Micaela ha roto muchos... estereotipos. Muchos estereotipos, muchos esquemas, siendo muy premiada, y qué cool que esté ahí. Roger Federer, porque, bueno, además de que Karl Lagerfeld lo admiraba, y bueno, Anna Wintour lo ama con toda su alma. Además está padre que haya una figura del deporte como Está cool. Anfitrión. Y el tenis era el deporte favorito de Karl y de Ana. Ajá, exactamente. Dua Lipa, bueno, es obvio, ¿no? Dua Lipa, porque hoy la cultura pop gira alrededor de Dua Lipa, básicamente. Y, bueno, obviamente Anna Wintour. ¿Sabes qué? Me voy a echar ahí una predicción para 2024. Siento que Bad Bunny va a ser anfitrión en 2024. ¿Tú crees? Sí lo veo muy posible.
Pero no sé si Anna Wintour estará tan contenta con que Bad Bunny sea la figura que es hoy día, ¿no? sí, no. Y bueno, Pero, afuera del aire platicábamos de algo que nos gusta, que es un poco el chismecito. Se dice que a las Kardashian Jenner no las van a invitar a esta Met Gala. Este año. Jordi y yo decíamos que sería como un mensaje muy fuerte, sobre todo para Kim Kardashian, ¿no? Que ha sido en los últimos 2 años casi íntima de Anna Wintour. Y como tú decías, la mejor vestida probablemente. O sea, si no a lo mejor sí la más comentada, la que más titulares acaparó con cada uno de sus looks. Porque el negro en y el de Marilyn. 2021 llevaba el negro que le tapaba la cara y todo el cuerpo y era Balenciaga. Y el año pasado el look de Marilyn, ¿no? Que también fue muy controversial porque si le quedaba, si no le quedaba, Que si si lo rompió el rompió, si vestido. no lo rompió, que si quién sabe qué. Y entonces, este año parece que las van a dejar fuera. Y hablando de las... no, es que sería muy fuerte. Espera, no, ya iba a pasar a otro, pero sigo... No, sería fuertísimo, ¿no? Va a ser un shock. También es que, ¿en qué vestirías a Kim Kardashian representando a Karl Lagerfeld? Piénsalo bien antes de contestar. Está difícil. La imagino dándole la vuelta. Es... Ajá, quizá buscaría... O sea, Ajá. no creo que llevaría ni Chanel ni Fendi. Yo creo que iría como vestida de Karl Lagerfeld. Sí. O sea, ya sabes, como con un smokey, Llegaría- como con un traje negro, corbata. Llegaría con el pelo ta, ta. blanco. No sé, es... Sí, quién sabe. Ajá. Hasta en Tom Brown le imagino, no sé. Puede Pero- ser ahí. No, Tom Brown no, porque Courtney usó Tom Brown el año pasado sí. y no usaría ella este año. Tiene Bueno, que destacar. pero a las que sí están invitadas... No sabemos quiénes sí. Más bien es como yo creo que es una apuesta segura. Ah, las bueno, embajadoras sí. de Chanel, ¿no? Sí. O sea, obviamente. O sea, Kristen Stewart tiene segurísimo que está estar, invitada. Porque es una regular de la Met Gala y es la favorita de Karl. Que fíjate que de sus embajadoras es de mis favoritas, pero a momentos. O sea, no es constante atinándole a los looks, pero de pronto la ves en Chanel coolísima. A veces trae ¿A mini Kristen shorts Stewart? Chanel. Ajá. Ah, pero con los mini shorts no te gustó. No, es que depende cuáles, porque los ha usado varias veces. Los mini shorts de los se Oscars pone- no te gustaron. No, en los Oscars no. A Pero mí sí. en Cannes traía un luxazo que no usó para ninguna alfombra roja. Creo que fue para una cena, un evento, con uno de tweed rosa más intenso, que se vea coolísima. Ahí, a mí lo que me trauma de Kristen Stewart es que yo creo que ella ya debería de hablar con su stylist y decirle, güey, neta, no me caen bien los tacones, los detesto. Porque en todas las alfombras rojas hay una foto de Kristen Stewart con los tacones en la mano y descalza. Ya mejor que vaya con un zapatazo de flat, güey, o unos tenis. Sí, ya. Ya que lo haga un statement de sí misma. En bota, siento que ella es muy de combat boot. Me lo imagino perfecto. Exacto, podría perfecto ir en sus shortcitos sin un pointy shoe y ir Es en más, una combat. Chanel sacó esta temporada en Spring Summer estas botas como con tacón chiquito, pero, o sea, le pueden quitar el tacón para ella, pero como de red. Hasta se ¿Ya podría sabes sentar cuáles? ahí y decirle a Virginie, ¿me puedes hacer unos zapatos sin tacón que me queden chido? Y ya, ¿sabes? Luego otra, Nicole Kidman. Fíjate que yo a Nicole Kidman no la siento tan representante de Chanel. O sea, no, si me preguntas, dime las musas de Karl Lagerfeld y de Chanel, no pensaría en Nicole Kidman de una. Si me preguntas cuál es el comercial de Chanel que más ha impactado tu vida. Ah, es el Nicole de Kidman. Nicole Kidman Ya en Chanel entendí, número ya te 5, entendí todo. después de Moulin Rouge, Ya. como justamente siendo satín. Ya, claro, Ajá, sí. Obviamente Gigi Hadid Claro. y obviamente Bella, ¿no? Porque si Sí. va Gigi, va Bella, siento. Aunque con la cercana Es Gigi. Hasta sacó a la bromista del desfile, ¿te acuerdas? Sí. La sacó. Diane Kruger. Híjole, Diane Kruger, hace muchísimo que no, que no salía esas dos palabras de mi boca. Es Diane súper Kruger. 2010 era Diane Sí. Kruger, pero era muy Chanel. Era mi favorita vestida de Chanel, fíjate. Ah, Margot Robbie yo creo que no va a estar invitada porque ya se le volteó a Chanel. Julianne Moore seguro, ¿no? Sí, también es una de las grandes musas Chanel, pero ay, la amo, se me hace una mujer muy elegante y guapa, pero nunca fashion forward, nunca es como, ay, wow, qué luxazo trae Julianne. Ay, no, Jordi, ¿qué te pasa? Es que es muy clásica. Claro, es que no No es estoy- sí. alternativa, pero es siempre que se para en la alfombra roja Sí, está no vestida quiero- impecable. Tienes razón, lo planteé mal. No es que piense en ella como mal vestida. No, retiro lo dicho. Solo es muy clásica para mí. Pero me estaba acordando de un vestido que tiene como que parece como si fuera cuello, pero en escote strapless y luego todo en columna de Chanel, justamente.
Sí, y bueno, el que yo dije en el episodio de previo al Oscar es uno blanco, también de columna, con lentejuelas y bordados y tal, que a ti no te gusta tanto, pero se le veía muy cañón. Tilda Swinton, qué Bueno, emoción. ella me muero, me muero, me definitivamente. muero. Cara de Levine, ¿por qué le habrá agarrado tanta fobia a la gente en los últimos años, eh? Porque la amaban todos. La amaban todos, pero Yo luego, nunca la amé, la verdad. O sea, justamente creo que empezó a tener actitudes muy erráticas, Ya. que fue en esta reciente entrevista de portada que tuvo, Claro, que sí. ya confesó como, o sea, bueno, contó todos los problemas que tuvo y dijo como, sí, anduve, o sea, la cagué varias veces, pero otra vez está teniendo mucha fuerza, ¿no? Sí. Y creo que también este va a ser un gran momento, la Met Gala, para las modelos de los 90. Sí. ¿A poco no? Sí, O sea, sí. me muero por ver cómo va a ir vestida Stella Tennant, por ejemplo, que es de mis modelos favoritas. Siempre has forever. querido mucho a Stella Tennant. Siempre la amo, la amo, Y, la amo. justo, sí fue Stella Tennant la que usó el bikini Chanel de las bolitas, ¿no? Si era Stella. Sí, estoy casi segura que sí. Pero no estoy segura si era Linda Evangelista. No, yo tampoco. Ahorita les confirmamos Ahorita el les dato. digo. Pero, pues, obviamente, Linda Evangelista también tiene una relación muy cercana. Claudia Schiffer. Creo que ellas tienen que estar por ahí. ¿Crees que ¿cómo se llama? Oye, ¿entonces crees que no vaya Margot Robbie? No creo, fíjate. No creo que esté invitada a mi Margot Robbie. Bueno, Margot... Margot, Es que estaba pensando si Margot ha ido a Met Galas. sí es Stella Tennant. La del bikini. Si eres Stella Tennant, la del Sí. bikini. Imagínate que llevara algo así. Como haciendo un guiño a... Estaría padrísimo. ¿Sabes qué? También creo que va a estar, ¿cómo se llama? De la Fresan, esta mujer. Inés de la Fresange. Ajá. ¿Y quién más? ¿Qué más quieres contar de esta Met Gala? Bueno, sobre lo que usará la ropa, lo que usará la gente, yo creo que vamos a ver muchas piezas de archivo. Sí. Bueno, sí, porque, a ver. Y bueno, nos estamos como clavando mucho en Chanel, pero también hay gente muy Fendi que va a estar ahí. Ajá, es que vámonos hacia que él fue Pierre Balmain. Digo, fueron 3 añitos en los 50. Pero que Oliver trabajó en Rustin Balmain. obviamente va a estar invitado. Obviamente, porque eran muy cercanos. Jean Patou estuvo 5 años también ahí trabajando Lagerfeld. En Chloé sí fue un periodo más grande, entonces estaría muy interesante ver que rescaten piezas del archivo de Chloé y Karl Lagerfeld. Sí. Y ahora sí vámonos hacia el Team Fendi. El Team Fendi. Que, a ver, esto no sé si es incorrecto, pero a mí me empezó a gustar mucho más Fendi cuando falleció Karl. No con Kim Jones, con Silvia. O sea, No es incorrecto, es real. O sea, y creo que a mí me enojó de hecho que metieran a Kim Jones. O sea, Silvia se me hace que tiene toda la capacidad de Silvia es hacerlo sola. padrísima. Bueno, para empezar, Silvia inventó una de las cosas que más revenue le da a Fendi, que es la baguette. Ajá. O sea, ¿no? Empezando por ahí. Y yo creo que, fíjate que yo creo que en el Team Fendi va a haber muchas top models 2000 eras. Me imagino que va a estar Kate Moss y Naomi Campbell son muy Fendi. Son muy Fendi, pero muy Fendi de Kim Kim Jones. No son muy Fendi pre-Kim Jones. Pero va a estar Jones Malls, va a estar Binks, toda esa ola de esas modelos. Es que a mí siempre se me olvida las modelos 2000 eras. Sí, ya Pero, sé. uy. Pero a mí no. La otra que amamos, Freya Eriksen. Ajá. Uf. Aunque Freya no no creo era que vaya, tan Fendi, no. pero No, era muy Chanel, Era muy Freya. Chanel. Freya puede ir de Chanelosa. Sí, y creo que también, por ejemplo, Kendall era muy Fendi de Karl. Sí. Muy Fendi de Karl. De hecho, en un fashion... ¿te acuerdas ese año? No estoy segura Sí, no. si fue 2019 o... Sí, creo que sí. Que Kendall tuvo como un desajuste de salud mental y ahí que estuvo inconforme con la vida y dijo, no voy a caminar Claro. nada y solo camino Fendi. Sí. Pues por ahí puede ser que sea. ¿Tú crees que van a ir Adele y Heidi Klum? No, y eso nos lleva A a la la controversia. Al chismecito. Al chismecito. A ver, ha sido muy cuestionado porque justamente Karl Lagerfeld, en esto que yo mencionaba al principio que me parecía unapologetic e irreverente, eso pasó de que en los 2000 fuera algo positivo y admirable a ya, por favor, cállenlo. Porque Exacto. hacía unos comentarios muy incorrectos y ahorita una de las voces más fuertes en haber criticado esto fue Jamila Jamil, diciendo Sí. que cómo podían honrar a este hombre que había usado su plataforma de una manera muy incorrecta y odiosa hacia las mujeres. Que Sí.
ahora sí cuéntanos más del chismecito de Adele y de... Bueno, primero un día, o sea, como hablando de Adele y de cómo cantaba Adele, en vez de decir que cantaba increíble Y y ya. ya, dijo que era un poco demasiado gorda. Y digo un poco demasiado porque así dijo. Así lo dijo. Esto es A little too fat. cuoteando. O sea, ¿qué te pasa? Sí. No era necesario, no aportaba nada a la conversación, no hacía ninguna diferencia. ¿Y qué te importa si era gorda o flaca? Él no siempre fue una varita de nardo. Exacto. También. Sí, justamente. Y en 2009 también dijo, regresando al tema del peso, que las modelos tenían que ser de tallas extra small, porque nadie quería ver mujeres redondas. Ajá. Y entonces, ahora sí lo ligamos a lo que estabas diciendo. Él también tuvo problemas de peso. Y a lo que a él le traumaba es que no se podía poner la ropa que él quería, ¿no? Y también Karl Lagerfeld en alguna ocasión, no tengo el quote exacto, como el de Adele, pero dijo que la ropa se veía bien en gente flaca. Sí. Punto. Cosa que no necesariamente. Y también, ¿sabes qué? Con que él promovió mucho el diet culture, porque Sí. él presumía mucho y se jactaba mucho de su dieta, que era una Coca-Cola Light, y ya. Incluso escribió un libro de su dieta, ¿verdad? No me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero Y aquí- hizo ese libro en el que explicaba. Y la razón por la que él quería bajar de peso era porque se quería poner la ropa de Heidi Sliman para Dior Homme. Entonces sí, tiene como este lado de la aspiración de su parte para ponerse ropa de lujo del diseñador que le gustaba cómo diseñaba. Y se le impone a los demás. Y entonces se le impuso a todo el mundo, ¿no? Y entonces también lo hizo una cultura en la moda en general. Y aquí tenemos dos acercamientos muy diferentes. O sea, justo el de Karl Lagerfeld con esta historia y este background. Y el de André Leontali, del que hemos hablado también, que cuando subió de peso, o sea, él en vez de obsesionarse, cambia su estilo y entonces empieza a usar estas grandes capas que al final se vuelven icónicas en él. Sí, y justo en el libro que les recomendamos en algún momento de André Leontali, él cuenta un poco la historia de cómo subió de peso y cómo le traumaba subir de peso. O sea, luego ya lo abraza y dice, ok, ya subí de peso, cambio mi estilo y lo que sea. Incluso Karl, cuando es amigo, bueno, en el tiempo que fueron más amigos, le hizo una que otra túnica a André Leontali. Pero Karl no estaba de acuerdo tampoco con que André subiera de peso. Ajá. Y le hizo saber que no estaba bien, ¿no? O sea, como que él se metía O sea, con el peso de le los hizo demás. body shaming, pero te hago Te hago tu túnica porque te quiero Ajá. mucho, pero no seas gordo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, de ahí también viene esta cultura durante muchísimos años de la moda gordofóbica, ¿no? Sí. Y de lo difícil que ha sido cambiar el estereotipo de los cuerpos en la moda. Muy difícil. Y porque si tú, como diseñador hoy, fuiste admirador de Karl Lagerfeld durante toda tu vida, en el momento en el que llegas a diseñar, pues tienes ahí en el back of the head, oye, no, la moda no es para gordos, Sí, ¿no? y- De una forma así. Y yo creo que eso es lo que le hizo mucho daño a la industria de parte de Karl Lagerfeld. Claro, y yo creo que no está mal poder reconocer lo que Hizo bien. pero es importante cuestionar y no solo quedarnos con esto. Y como dices, si tú eres un diseñador que creciste admirando a Karl Lagerfeld, hay que discernir y saber con qué te quedas, cuál va a ser la influencia positiva que tomas de él y poder tener esta capacidad autocrítica de decir, yo no me quedo con eso. Yo me deshago de la parte mala. Y Pero, algo en fin. que creo que también es importante decir es que Karl Lagerfeld estaba rodeado de mucha gente muy interesante, de mucha gente muy culta, muy lista. Él era una persona culta. Tiene estas creencias, ¿no? Pasadas de moda, obviamente, e incorrectas, que él no les veía nada de malo. Pero por otro lado, sí tuvo cambios interesantes en la moda, que eso es lo que a mí me interesa ver Sí. en esta exposición. Yo quiero ver como ese timeline en la vida de Karl Lagerfeld, su evolución como diseñador, en qué momento se volvió se volvió interesante y rompió estereotipos dentro de la moda porque Ajá, lo hizo. sí. Y en qué momento se quedó como un diseñador consistente, clásico y tal, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me interesa, porque incluso aunque lo hayamos analizado y lo veamos y tal, no hemos visto todo junto. Sí, yo creo que Y eso está cool. ya que vamos a ver la exposición va a ser muy interesante. Sí, y también
quiero ver cómo está planteada la exposición desde el homenaje que le están haciendo, porque Karl Lagerfeld, esto es una cosa que hay que decir, también revolucionó la forma de hacer desfiles. Dejó las pasarelas clásicas, empezó a hacer eventos con temáticas interesantísimas en un desfile. Y fue de los... Ahorita estamos muy acostumbrados a ver colecciones cruise fuera de la ciudad de origen de las marcas. Pero él empezó con Métiers d'Art. Él empezó a sacar los desfiles de París para llevarlos a Edimburgo, a Dubái. Y también en cruise, ¿no? Sí. Y entonces, de repente, en vez de eso, o sea, también Chanel siempre desfilaba. Fendi siempre desfila en las oficinas de Fendi en Milán. Y Chanel siempre desfilaba en el Gran Palais. Y el Gran Palais se transformaba cada temporada. Eso era muy impresionante. Hemos hablado de los grandes desfiles de Chanel y creo que vale la pena ver qué hizo ahí, ¿no? No nada más ver los looks, sino también esta historia de dónde venían estas inspiraciones de hacer estos grandes desfiles. A mí eso es lo que me da mucha emoción. Eso me parece impresionante y espero que exista también como esta sección, yo creo que sí, dedicada a estas transformaciones. Me acuerdo uno que era como todo blanco, que estaba inspirado como en la arquitectura de Le Corbusier, pero obviamente en la grandilocuencia de Chanel. Y salía Florence Welch cantando de una concha. En una concha. Ese fue el primer desfile. Ese fue el segundo desfile de Chanel al que fue en Wow, qué cool. Y fue increíblisísimo ese desfile. Y sí, ese momento en el que entras a un desfile de Chanel, es que solamente lo entiendes cuando has estado ahí, porque es muy impactante, es muy fuerte. O sea, yo el último desfile de Métiers d'Art que fui en 2018 en diciembre, que fue en una de las salas del Museo del Met, y que salió caminando con Virginie, tomado del brazo, y que yo después de eso dije, yo creo que ya se nos va a morir este señor. Lo dije aquí, creo que en un podcast alguna vez. Y después se murió unos meses después. Pero incluso 2 meses antes de morirse, él estaba caminando al final de su desfile. Y como haciendo un statement de, yo hice esto. Sí. Y en el último ya no salió. No, en el último ya no salió, que fue el de alta costura en París. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, me parece muy interesante como también este apego a su... O sea, ves que te dicen que tú no eres tu trabajo y tal. Karl Lagerfeld, yo creo que sí creía que él era su trabajo porque se murió trabajando. Completamente. Hasta el último día. Hasta el último día, qué fuerte. ¿Qué quieres decir en vez de un favorito? ¿O quieres dar un favorito, Yor? Porque ya llegamos al final. ¿Algún momento favorito de Karl Lagerfeld? Ajá, ¿O qué será? Y ahorita dices que fue cuando le dijo a Adele esas sandeces. peladeces. A ver, empieza tú. ¿Cuál fue tu momento favorito de Karl Lagerfeld? Uno de mis momentos favoritos de Karl Lagerfeld fue justo el desfile de Chanel del súper que hizo adentro del Gran Palais, un supermercado, y que todo estaba súper cuidado, y las cajas decían Coco, o decían Gabriel, o decían Chanel, y todo eran productos del súper. Incluso había una sección de frutas y verduras que te podías llevar una manzana al final del desfile. Y creo que ahí Karl Lagerfeld dio también un twist a cómo hacía la moda para mujer. Había pants, había tenis, había bolsas más sport en su desfile. Y creo que eso fue como para mí un parteaguas de... Bueno, no es un señor que solamente hace tweet, ya sabes. Sí. O sea, sí había tweet, como siempre y así, pero yo tenía como muy encasillado a Karl Lagerfeld en lo clásico. Y él fue, cuando hemos hablado de athleisure, como de los primeros el que validó el uso de tenis en el lujo, en 2014. Y te voy a decir otro en lo que tú piensas, el tuyo. Si es que estoy buscando un dato para darlo más exacto, pero sí ya sé cuál. A ver, ¿cuál es tu otro momento? Tengo otro momento y es como el lanzamiento del Little Black Jacket como fenómeno de la moda. No te lo quité, ¿verdad? No. Como fenómeno de la moda, porque creo que sí, a partir de ahí, todas y todos y todes queremos un Little Black Jacket de Chanel.
Claro, y ese libro lo hizo con Karin Rothfeld, justamente. Que eran como muy del mismo estilo. Yo, ¿sabes cuáles? Ahí te van mis 2 momentos favoritos. Uno es... voy a elegir también una escenografía del Grand Palais que creo que se quedó muy grabado en mi mente. El león gigante pisando una perla. Dorado, sí, es increíble. Y las modelos salían de la perla. Ajá. Y otro de mis momentos de Karl Lagerfeld artísticos, él, recuerden que también era muy fotógrafo, y tuvo a un muso ahí por ahí de los 2012, que era Baptiste Javikoni, y él hizo unas fotografías de Baptiste para Interview Magazine, que era él en una casona, como desnudo, en tacones, y eran unas fotos muy artsy, pero me acuerdo muy bien de ese editorial. Bueno, y hay que reconocerle a Karl Lagerfeld, aprovechando tu favorito, que también fue quien empezó a poner modelos desnudos en editoriales o en fotos, como en publicidad, sí. En publicidad. O sea, gracias a Karl Lagerfeld en el calendario Pirelli, él fue el primero en fotografiar hombres para el calendario Pirelli. Entonces creo que también él tenía como también una parte ahí de ir rompiendo algunas barreras de sus propias luchas. Sí, claro, que se ha hablado mucho también de esa parte, ¿no? De por qué la moda solo sexualiza a la mujer. O sea, por qué solo el cuerpo de la mujer visto bajo esta mirada. Y entonces exacto. O sea, sabiendo que sexualizar está incorrecto en cualquier lado. O sea, justo no sexualizando, más bien normalizando el desnudo, el cuerpo desnudo. Por supuesto. Y esos son como también vínculos que tenía con Yves Saint Laurent. Sí. Que eran diferentes, pero se parecían en cosas, ¿no? Bueno, pues... ¿En dónde nos siguen, George? Síganos en @Hablemos de Moda 1. Ay, cerró su compu y todo. Súper dramática la cosa. _México. @Jordi L. Rivas. @Candano Clau. Esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós. Bye. 3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.